Amigas, amigos, muchas gracias por estar en Versiones Públicas. Hoy estamos pues de estreno. Estamos estrenando una nueva escenografía, estamos estrenando también un nuevo horario. Estamos pues acompañándonos en este programa que tiene como objetivo llevarle a usted, a las audiencias, al público, al pueblo mexicano, las versiones públicas más importantes sobre asuntos de interés general. Y para mí es un enorme gusto, un placer que esta nueva etapa de este programa de entrevistas, de interacción, inicie con la ministra del Pueblo, con la ministra Lenia Batres Guadarrama, no solamente una amiga de hace muchos años, sino también una mujer congruente con su trayectoria, con su posición, con su experiencia. El 14 de diciembre de hace un año, ella fue electa y propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ser integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y desde el inicio de su administración, la ministra Lenia Batres ha establecido dos ejes, por lo menos, de diferenciación. Un eje muy importante que es la defensa de la austeridad republicana al interior del Poder Judicial, y otro eje muy importante, el de la eficacia. El de la eficacia en su trabajo. De enero a noviembre del 2024, tengo aquí la cifra, ella ha resuelto en la segunda sala cerca de 324 asuntos. Y por supuesto, un tercer eje muy importante de su trabajo en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha sido la defensa de la reforma al Poder Judicial. En fin, sobre estos y otros temas vamos a tratar y a conversar con la ministra Lenia. Lenia, muchas gracias. Muy buenas tardes, Genaro. Un enorme gusto estar acá con ustedes. ¿Por qué la ministra del Pueblo? Pues en realidad me dicen que yo me autoasigné ese sobrenombre. No, me hubiera encantado que se me ocurriera. Los primeros días después de que fui designada, sí, alguien empezó a poner letreros en Facebook, en redes sociales, sí, o mensajes de que me correspondía o que había sido ya nombrada una ministra del pueblo. Exactamente. Y entonces, por supuesto que me encantó. Tu llegada no fue nada fácil, ¿no? No, nada. Me siento obviamente muy representada con ese mote. Exacto. O muy identificada. Yo pues soy hija de este pueblo mexicano. Así es. Y por supuesto que me da mucho orgullo sentir que puedo representar intereses del pueblo mexicano. No, desde la llegada fue complicado, y fue complicado la integración, fue complicada. Llegué en un momento de mucha, pues ya polarización, sí, tensión en los temas que venía abordando la Corte. Sí. Pero también con la relación entre los poderes, que ya se había agrietado bastante. Así es. De hecho, pues con la entrada de la ministra Norma Piña a la Corte, pues hubo ya mucha distancia entre el poder ejecutivo con el poder judicial, y creo que entra parte de las tensiones en las que entro tiene que ver con esa misma, pues no crisis, pero sí ya una relación bastante alejada, por lo menos. ¿Cómo interpretas esa tensión? ¿Es resultado de algo personal, como algunos han querido señalar? O sea, como si fuera una animadversión personal entre el entonces presidente López Obrador y la ministra presidenta Norma Piña, ¿o es algo todavía mucho más profundo? Son dos visiones del Poder Judicial y dos necesidades frente al Poder Judicial. ¿Cómo lo podrías comentar? Sí, por supuesto. Seguro que son una parte de animadversión que es resultado en realidad de esta otra diferenciación. Son dos visiones de Poder Judicial, pero pero además son dos visiones de país, son dos visiones de la justicia. De la justicia, y te voy a decir, creo yo llanamente, de posiciones políticas, porque si algo
ha caracterizado a esta última gestión es una enorme politización en mal sentido, porque finalmente pues es un poder político. Aún y cuando seamos jueces, pues se trata de... El Poder Judicial es uno de los 3 poderes de la Unión, es responsable de lo que le ocurra al Estado mexicano. Así es. Y sin embargo, lo que vino ocurriendo pues, en estos últimos meses, bueno, años incluso, creo yo, lo que vino ocurriendo muy pronunciadamente es que se faccionalizó mucho. El Poder Judicial tomó partido político y tomó posicionamiento como si fuera una facción que tuviera derecho a estar debatiendo temas políticos, y lo hizo malamente porque además no lo hizo desde la voz de los propios ministros, sino lo hizo desde las resoluciones. En el contenido de por sus supuesto, mismas. porque hubo cambio de criterios jurídicos en función de la posición política de los propios poderes de la Unión. Se toca también este proceso en donde entra la propuesta de una reforma integral al Poder Judicial. Así es, claro. Que se radicalice, es decir, no sé si podamos hablar de 2 momentos dentro del proceso de la Cuarta Transformación y el Poder Judicial. Un primer momento, que es la reforma se va a hacer desde adentro. Ajá. El entonces ministro presidente Arturo Saldívar toma la bandera de la lucha contra la corrupción al interior del Poder Judicial, se avanza muy poco y de repente entra otro proceso en donde ya no es una reforma desde adentro, sino es una reforma con el voto de la ciudadanía. Y la primera estación fue pues la elección federal del 2 de junio. Y ahí yo creo que no tenían, para hacer política o para haber politizado tanto este tema, tuvieron muy mal cálculo. ¿Cómo analizaríamos esto? Yo creo que sí, por supuesto. Hubo efectivamente esos cambios, bueno, de posición de todos los actores, porque incluso mi impresión es que el propio presidente no tenía la intención de hacer ninguna propuesta mayor, pero estuvo presionando para que efectivamente viniera desde el Poder Judicial alguna propuesta de reforma. ¿En qué sentido? Pues yo creo que en el momento en el que él presiona hacia un punto muy particular, que era el ahorro de recursos. Exacto. O sea, él era un presidente muy pragmático, que se dedicó a hacer obras determinadas, y sin dinero no hay obras, no hay programas sociales, y entonces hizo recortes fuertísimos en el gasto administrativo, en el aparato, en el Poder Ejecutivo, presionó al Poder Legislativo, pero además presionó por el cumplimiento de normas que ya estaban ahí establecidas. Exactamente. La reforma, particularmente esta de remuneraciones, que fue una reforma aprobada desde 2009, entra en vigor en 2010. O sea, tenemos 14 años con esa reforma constitucional que le puso límite a las remuneraciones de las personas servidoras públicas, y es esta norma específica que dice que nadie puede cobrar más remuneraciones que el presidente. O sea, viene de 2009. No se cumplía totalmente. Así es. Viene de 2009. O sea, no es un asunto de Andrés Manuel. La propuso el entonces presidente Calderón, Felipe Calderón, entre otros, porque hubo varias iniciativas. Pero una de las iniciativas fue del entonces presidente Felipe Calderón. Entonces se aprueba por consenso, porque además fue una iniciativa y fue una reforma constitucional que tuvo el voto del 100% de los legisladores, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Pero pues empieza trampeada de origen, porque lo primero que hizo el entonces presidente fue subir su propio salario, 100,000 pesos. O sea, nadie va a ganar más que yo, pero yo me aumento. Le pone tope, pero sube el tope. Y lo sube altísimo para que quepan finalmente, para no obligar a bajar los
los salarios o las remuneraciones, sino más bien proteger las que ya estaban por encima de la del entonces presidente. Aún así, que llega a 252,000 pesos la remuneración del presidente, exacto, lo que hace la Suprema Corte no es ni bajarlo tantito, lo incrementa más. Y entonces ya tenía una ignorando distancia. el tope. Absolutamente. Y se sube todavía más. Y el Congreso de la Unión no hace absolutamente nada para repararlo. Incluso simula, hay un momento en el que genera dos ingresos de los ministros que estaban antes y de los ministros que se supone, o más bien lo que ganarían los ministros que ingresaban. Nunca le dieron ese salario que se puso en tabulador a ningún ministro. O sea, nunca hubo un salario distinto para los ministros que fueran ingresando al Poder Judicial. Y todo el tiempo se ha venido rebasando con más. Así es. Y lo que presionaba al presidente era el cumplimiento de esa norma constitucional. Hizo un esfuerzo el ministro Saldívar, pero ni aún así llegó Así es. al salario del presidente de la República. ¿Por qué crees tú que es esta resistencia? Es una resistencia de casta, es una resistencia. Por supuesto, es simbólica, pero una parte simbólica, porque varios de los ministros no parece que les falte absolutamente nada. No, más creo bien que... tienen y vienen además de orígenes bastante, digamos, solventes. Pudientes. Hay quienes tienen hasta 3 apellidos. Muchas propiedades, han tenido una vida bastante resuelta en términos económicos. No obstante, ¿por qué no quieren disminuirlo? Uno es simbólico, no les gusta la idea de que se vean ministros que son como cualquier servidor público. Porque eso ¿qué implica? Implica aceptar que tenemos los mismos derechos y obligaciones que los demás servidores públicos. Ese es un tema simbólico muy importante, porque parte de lo que piensan varios ministros es que nosotros somos... La élite. La ley. Ah, la ley. Por supuesto, y es más, bueno, pues ustedes podrán abrir la página de la Corte y hay todavía ahí consignas que dicen la Constitución es la Corte. Exacto. No estamos subordinados a la Constitución, sino nosotros somos la Constitución. Eso parece inocente, pero no lo es, porque en el imaginario jurídico de la comunidad jurídica y de los propios ministros, nosotros tenemos esa capacidad de disponer lo que dice la ley, y si no lo dice la ley, lo podemos decir nosotros. Exactamente. A tal grado que eso ha permitido que se noten menos muchos de los abusos o extralimitaciones que comete, pues, constantemente, yo diría cotidianamente, ya ahora mucho menos, porque creo que sí ha servido el hecho de que estemos repitiendo hacia afuera qué cosa sucede al interior de la Corte, pero ha sucedido mucho. Este asunto simbólico es bien interesante que lo comente, ministra, porque ellos no lo dicen explícitamente, pero hacen todo como para que se sienta que así es. Es decir, que ellos no pueden estar bajo el mismo rasero que los demás servidores públicos. Hay una idea aristocrática también. Muy aristocrática, claro. Y sin embargo, defienden una idea meritocrática. Es decir, que ellos están ahí por sus logros, por su trayectoria, por su carrera profesional, y que es parte del debate sobre la elección de los jueces, magistrados y ministros. ¿Es en realidad algo meritocrático o es en realidad algo aristocrático o tribal incluso? Porque hay quien tiene 67 parientes, ¿no? Sí. Hay un juez o jueces que tienen una red de familiares, ¿no? Sí, pues yo creo que es una mezcla de todo ello. Hay orígenes aristocráticos. Bueno, el Poder Judicial se crea y es además el más apegado a la propia estructura con la que se crea en el México independiente. Sí. Un México independiente todavía sumamente aristocrático. Así es. Porque parte del triunfo de la independencia pues tiene que ver con una gran
digamos, clase económica criolla, que le da un empuje. Bueno, la primera incluso declaración de independencia es de ese grupo, que lleva a Iturbide a ser emperador, a un supuesto imperio, sí. Y no solamente a Iturbide, sino que tienen varias declaraciones. En el caso de la Ciudad de México se representa en el ayuntamiento de la ciudad que era el poder local más fuerte. Así es. Tan fuerte que a veces tuvo que sostener económicamente al gobierno nacional. Claro, porque era el que generaba impuestos. Sí. El porfiriato se anida fuertísimamente en el ayuntamiento. Todo el siglo XIX se monta fuertísimamente en la independencia económica del ayuntamiento, porque finalmente en la Ciudad de México residía la mayor riqueza y producción de riqueza organizada, por lo menos. Exacto. Obviamente que aquí no estaba la riqueza natural del país, pero sí estaban las clases que la explotaban. Así es. Que es parte de pues un sistema sumamente centralista. Del virreinato en primer lugar, y después que se queda con esa misma inercia en el México independiente. Entonces, digamos que el Poder Judicial, parte de las primeras misiones que tiene es resguardar la transmisión de esa riqueza, hacerla viable, cuidarla y, por supuesto, cuidar a las clases económicas que concentraban esa riqueza. Ese papel no solamente lo cumplieron los poderes judiciales en nuestro país, pues lo cumplieron mucho tiempo en el resto del mundo. Se dice incluso que fue una de las garantías, pues, del crecimiento o de la conversión de las monarquías en sistemas, en repúblicas capitalistas, por supuesto. Entonces, va sucediendo este fenómeno, pero en el caso mexicano se enquistan allí, pero fuertísimo estas élites. Con todo y la revolución. Por supuesto, porque además al día de hoy siguen creyendo que no tienen una función social, que su función es resguardar económicamente al país, que no tienen un compromiso, una responsabilidad, y por lo tanto además no tienen por qué tener una visión de cuidado del interés general, de los bienes nacionales, de los derechos sociales. Exactamente. Y por supuesto de las reformas progresistas que van haciéndose y contra las que combate no solo inercialmente, ideológicamente, de manera fuertísima. Entonces, por supuesto que es parte de ese desarrollo. Wow. Y allí tiene que ver, pues, una inercia histórica continua. Exacto, no es de la noche a la mañana que surgió eso. No son las familias de los presidentes neoliberales que están ocupando de repente la corte. Sí. Digamos que hay una alcurnia propia que va creciendo lateralmente junto con el sistema político, pero que le hace favores mutuos, o se hacen favores mutuos. Exactamente. Vamos a un corte, ministra. Sí. No nos dejen. Seguimos aquí en Versiones Públicas. Regresamos. Continuamos en Versiones Públicas. Estamos en una charla deliciosa con la ministra Lenia Batres. Y esta parte de análisis simbólico y también histórico de por qué es tan conservador siempre el Poder Judicial, en términos no solamente ideológicos, en términos sociales, en términos hasta de trato, ¿no? Hay una especie de corte, ¿no? O sea, hay ministros que tienen no sé cuántos secretarios de estudio y cuenta, achichincles, es decir, hay toda una idea también de corte, ¿no? Hay una idea cortesana. Cortesana incluso. Sí, exacto. Sí, por supuesto. ¿Y eso hace más eficaz la justicia o la hace más ineficaz? No, en realidad lo que vino sucediendo, es parte de lo que conecta con lo que empezábamos. Sí. Lo que vino sucediendo es que
al toparse, yo creo que el presidente con esta imposibilidad de hacer una reforma, o más bien de que hiciera una reforma al propio Poder Judicial, al toparse con tanta resistencia, pues fue generando ahí una reacción desde el Poder Judicial adversa a esa presión. No a la independencia en otros temas, sino a la independencia, entre comillas, a autoadministrarse como quisiera el propio Poder Judicial, aun y cuando eso significara incumplir la propia Constitución. Entonces... Pero si ellos son la Constitución, pues imagínate, si la idea es de que ellos son la Constitución. Así es. Entonces entra o eligen a la ministra Norma Piña en una elección sumamente accidentada. Se elige a la ministra y la ministra asume pues una animadversión personal, pero que tiene que ver más bien con una animadversión fundamentalmente política. Exactamente. Política, la traslada en gestos y se vuelve sumamente pues visible. Así ya es. una tensión muy grande que existe entre los dos poderes, pero ello, en lugar de irse resolviendo, lo que fue originando es que fuera dejando a la intemperie varios de estos temas del Poder Judicial, entre otros que no le gusta resolver ningún tipo de juicio con criterios sociales, que no le gusta resolver con criterios de interés público, cuidando la hacienda pública, que este tema de enorme administración de asuntos fiscales que no se notaba, pues se hizo público. O sea, que es en la segunda sala donde exactamente. tú estás. Y ahorita ya ha bajado muchísimo, porque en realidad al haberse aprobado en 2019 una reforma constitucional que prohíbe las condonaciones de impuestos, bajaron también muchísimo los juicios fiscales. Pero la Corte, la Suprema Corte, llegó a tener hasta un 80% de materia fiscal entre los asuntos que resuelve. Wow. Entonces fue literalmente la Corte de la élite, porque finalmente quien interpone un juicio fiscal y que además llega hasta la última instancia, que es la Corte, la de la revisión, pues es porque... pues ¿están buscando esa protección? Pues, y porque no paga poquitos impuestos, o sea, los mortales no interponemos juicios para no pagar nuestro IVA, ICR. Así es. Quien interpone esos juicios son los que pagan. Un changarro de comercio ambulante, no van a la corte. Así es. Son grandes despachos que se dedican a eso, que además ya tenían una red muy lograda y muy construida, si no de franca evasión, pues sí de resolución y de trato permanente con los propios ministros de la Corte. Empresas de diferentes ramos incluso. Y ese quizá fue el primer punto en donde tu acción y tu decisión fue muy clara, muy frontal. O sea, abriste a la información este tipo de asuntos, ¿no? Y creo que eso les pareció muy incómodo, ¿no? Bueno, ese fue el primer tema. Sí, no es box, pero sí. Bueno, sí. Es que es bien curioso el trato siempre que tenemos entre los ministros. Nunca llega a ser agrio, es curioso eso. Es agrio cuando uno se da la vuelta, pero enfrente es difícil. Son formas. No, son formas muy suaves. Es más, creo que es donde he visto el trato más amable. En toda tu carrera política y jurídica. Sí, es difícil que alguien plantee lo que piensa. Entonces, parte de lo que rompí el ritmo pues fue estar planteando temas de los que no se habla. ¿Cómo me atrevo? Pero uno de ellos... Es como la niña incómoda que dice las verdades en la mesa. O sea, llegas y dices, pues es que aquí hay no sé cuántos asuntos fiscales, ¿no? Y parte de lo que llegaron a platicar, bueno, que se me intentó, no llegó a hacer ninguna petición clara, pero sí se intentó en un par de sesiones, por lo menos, después de que ingresé a la Corte, se abordaba el que se
ventilaran los asuntos en la prensa. No les gusta. Entonces me preguntaban, pero esto no se va a dar a conocer, ¿verdad? Esto no lo vas a subir a Twitter o esto no va a aparecer en Twitter, ¿verdad? Y pues yo les contaba, les llegué a contestar, no tengan la menor duda. Y les decía eso, pues si no son temas privados, son asuntos públicos. No somos un club de amigos. Así es. Estamos resolviendo temas importantísimos de nuestro país y por eso es que sí, ni siquiera fingí que podía no hacerlos públicos. No, es muy importante, pero además el puro hecho de que se den a conocer los temas inhibe conductas, por supuesto. Entonces, imagínense, si fuera permanente, si fuera un actuar institucional, sería un resultado positivo inmediato. Sí. Justamente y además es un beneficio para la Hacienda Nacional. Para la sociedad. Para la Hacienda Nacional en el caso de los temas fiscales. ¿Y ahí ha habido cambio o sigue el asunto muy cerrado? Es decir, siguen siendo su propio coto, digamos, o sea, donde mantienen... Pues, lo que decía el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que había un ministro que puso en la gaveta el tema de casi 36,000 millones de pesos, ¿no? Pues justamente por esos días en que se denunciaba este tema, yo propuse en la sala que cumpliéramos lo que dice el artículo 94 constitucional, que textualmente señala que el Pleno y las salas de la Suprema Corte debemos tener sesiones públicas. Exacto. Y solo por excepción alguna sesión cerrada. Nosotros en el caso de la Corte hicimos una regularidad, o más bien, bueno, yo ya incorporándome, observé que las sesiones de la sala son 100% cerradas. Así es. Y tiene una última parte que es una mala broma en la que se dan a conocer por número de expedientes. Sin tocar el tema. Sí, exactamente, el resultado, sin que nadie tenga por qué saber, más que pues el litigante o el interesado, si es que está pendiente de la sesión, cómo se resolvió su asunto. Pero no hay transparencia, las deliberaciones no son abiertas. Meses después se sabe, fuera de esa sesión, el resultado porque hacemos públicos nuestros votos. Pero eso puede ocurrir 6, 8 meses, un año después. Uf. O sea, absolutamente desligado del momento en el que se van resolviendo los asuntos. Entonces, es curioso porque, y esto creo que no lo había platicado, pero en una sesión puse a consideración esta obligación que teníamos, porque lo dice la Constitución, no solamente por mi vocación de transparencia, y ganamos en ese momento la votación. ¿En la sala o en el Pleno? 3 ministros de los 5 ministros de la segunda sala votaron que sí se abrieran las sesiones. Desafortunadamente, en la siguiente sesión se olvidaron de ese voto, se formalizó la votación y me quedé sola votando la apertura de las sesiones de la segunda sala. ¿Por qué Pues esa es una buena pregunta. Sí, la respuesta siempre va a ser especulativa, pero por lo menos, pues, de manera obvia, pues porque no querían la transparencia. ¿Y había un tema ahí delicado que se estuviera resolviendo? No, permanentemente hay temas delicados. Sí. Permanentemente hay votos que no se explican por sí mismos, que no se ajustan a derecho o que no son congruentes con otras votaciones. Y eso no les gusta a los ministros que se les haga notar. Y por lo tanto, pues la conveniencia de que queden cerradas las sesiones. Y este récord que yo tengo, este hándicap de resolución de 324 asuntos que le correspondieron, ministra, en la segunda sala. Ajá. ¿Es un logro o es poco común, ¿no? Que en menos de un año se resuelvan tantos asuntos por una ministra? Sí. Yo intentaba ver en los casos de los demás ministros, no he logrado que me den esa información, desafortunadamente.
pero pues cuando uno ingresa a la Corte, sí. Pues la primera tarea que tiene pues es la integración del equipo de trabajo. La demanda de carga de trabajo es muy grande. Así es muy fuerte porque estamos viendo un promedio de por lo menos 200 asuntos semanales. Wow. Y por supuesto que los tenemos que votar los 11 ministros. Están divididos entre las dos salas, la primera sala que ve los asuntos civiles y penales, sí, y la segunda sala que vemos administrativos, laborales, fiscales. Están divididos así, pero es una cantidad muy grande. Entonces, por lo menos 200 asuntos y a veces llegan a más. O sea, nosotros en la segunda sala hemos llegado a votar, me dicen que todavía ha habido récords mayores, pero hemos votado en una sola sesión 130 asuntos. Wow. Es una locura esa. Entonces, por supuesto que implica pues mucho trabajo de los propios abogados que conforman las ponencias, se le llama a los equipos Exacto. de cada ministro. Implica laboriosidad, dominio de los temas. Y pues ese es un primer reto que uno tiene, porque pues en enero de este año yo heredé un equipo del ministro Saldívar. El hecho de irlo adaptando pues se llevó el primer mes, el mes de enero, en que yo fui conformando el equipo que heredaba, y adaptando o no a quienes decidieron finalmente irse. Pero en el mes de enero yo no presento un solo proyecto. Empiezo a presentar a partir de febrero, lo cual me genera pues obviamente que un reto difícil para ir al día con los demás ministros. Exacto. Además traía y he traído pues una vigilancia extrema, pero pues ya pues digo pues era... Cuando hablas de vigilancia hablas de fiscalización sí, por pública, supuesto, ¿no? pero por supuesto de hasta qué estás marcaje diciendo, personal. Hasta qué gesto tienes. He visto videos donde está el comentario es que tengo los ojos medio cerrados. Bueno, el nivel de marcaje es fuerte, sí, y pues implica un reto también de funcionamiento, porque finalmente pues tengo una labor de servidora pública que tengo que cumplir. Entonces, pero ha sido, pues ese reto resultó muy interesante porque ya ahorita somos la ponencia que estamos sacando más proyectos. Tenemos 2 meses siendo la ponencia con más proyectos presentados, lo cual pues digamos que, por cierto, rompe ese mito de que los ministros que no venimos de carrera judicial o los jueces que no tenemos carrera judicial formal, pues no podemos ser buenos jueces. Exactamente. No, yo me atrevo a decir que tengo unas enormes ventajas por no tener esa carrera, además de no venir conformada con esos compromisos históricos que tienen muchos miembros del Poder Judicial ya creados. Así es. Unos modos... también de los lenguajes creados yo digo que si no de corrupción, sí de simulación, mucho tráfico de influencias, muchísimo. Hay toda una cadena y un lenguaje y unas inercias muy fuertes de favores mutuos que se van haciendo los jueces, los ministros, los magistrados, de compromisos que se saben unos a otros. Es para una novela costumbrista. No, es muy interesante. Es entre novela costumbrista y thriller, porque también hay mucha cosa que no puede uno... Oscura. Bueno, que no podemos simplemente asegurar porque justamente es oscuro, aunque pues dejan siempre estas huellas históricamente que no van a poder explicarse, ¿no? Exactamente. Pero sí, pues yo creo que es una enorme ventaja. No solamente sí podemos trabajar al ritmo que los demás jueces, sino que incluso justo por no tener este tipo de anclas o de
de generación de compromisos ya hechos, pues tenemos una enorme libertad para ir desahogando todos los temas que tenemos y mucha capacidad de independencia, justo parte de lo que alegan tanto. Sí, su autonomía. Sí, pues en realidad creo que yo puedo asegurar, y voy a decirlo, a lo mejor se oye, no se oye modesto, pero creo que soy la única ministra independiente realmente. ¿No tienes amarrados intereses corporativos? No si no la única, pues sí, por lo menos en la mayor parte de los temas. Ni corporativos, ni tampoco, digamos que, mermas en la propia capacidad de resolver en algunos temas. Hay, y yo creería que incluso en los que tienen que ver con los problemas más sentidos de los grupos sociales, sí, que implicarían además pues una sensibilidad propia, pues justo de capacidad de impartir justicia que deberíamos tener todos los jueces. Exactamente. Ganas de resolver el fondo. Soy la que insiste más todo el tiempo en no desechemos, atraigamos este asunto, este otro, justamente porque podría la Corte hacer una diferencia en la resolución de temas contra un trabajador, contra un vecino que se queja de la invasión inmobiliaria de una zona determinada o de un inmueble de un bien nacional como el lago de Chapala, por ahí había hasta una queja de eso, o a favor de ejidatarios que tenemos casos, porque además los hemos tenido en las manos, nadie niega porque nos presentan con todos los detalles defraudaciones fuertísimas a ejidos o a tierras comunales, y los ministros no niegan que exista. Pero por cualquier formalismo los desechamos, porque no reviste... ¿Los van pateando en el tiempo, sería la expresión, o lo van archivando? No entramos al fondo porque no es un tema de constitucionalidad y nosotros somos una corte constitucional, aunque entramos en muchos otros temas, a temas que no son de constitucionalidad. Así es. Y finalmente, parte de lo que permanentemente les he alegado en esos temas es que pues finalmente el ejido es una figura que sí está establecida en la Constitución y que sí debería estar resguardada, y que en términos además de nuestra propia legislación, sobre todo la ley de amparo, la materia agraria es materia en la que deberíamos suplir la deficiencia de la queja, que es una forma de ayudar al que demanda y se encuentra en condiciones de inequidad a la hora en que presenta una demanda. Bueno, este tipo de formalismo se desecha. Ya no entramos al fondo, no aplicamos ni suplencia de la queja, ni principio varios principios, entre otros de progresividad o pro persona, que son principios que buscan ayudar finalmente en términos de aplicación del mejor derecho que le es aplicable a una persona para beneficiarse y poder hacer posible el ejercicio de sus derechos humanos. Qué impresionante. Vamos a un corte, no nos dejen. Está poniéndose muy esclarecedora esta parte. Regresamos a Versiones Públicas. Regresamos a Versiones Públicas. Estamos en la última parte de esta enorme y muy ilustrativa plática con la ministra Lenia Batres Guadarrama. Ya vimos cómo hay toda una serie de valores entendidos, símbolos y maneras de accionar dentro de la Suprema Corte que hace que prácticamente tengan el monopolio del secreto, ¿no? Y cuando tú les pusiste la necesidad de transparencia y de rendición de cuentas y de ventilar los temas de manera pública, pues se pusieron muy mal. Y uno de los temas que a mí me llamó mucho la atención, ya entrando a esta última fase después de la elección del 2 de junio, que fue el paro de labores, un paro de labores que muchos sostenemos que pues, era ilegal. Tú publicaste
1 de noviembre, después de 72 días de paro, que había un daño económico de 3.783 millones de pesos al erario, ¿no? 13,000, sí. 13,000. Sí, sí, sí. ¿Cómo calcula uno este daño? ¿Por el tipo de asuntos que se paralizaron? No, eso sin considerar los sin asuntos. Considerar el fondo. Claro, sin considerar el daño causado a la sociedad en términos de sus propios asuntos. No, nada más considerando el costo de los tribunales y de los juzgados de distrito. Nos están costando 188 millones, poco más de 188 millones diarios. Diarios. O sea, nada más fue un cálculo presupuestal, porque fíjate que el artículo 123 constitucional prevé la posibilidad de que las personas servidoras públicas nos vayamos a huelga. Así es. Por supuesto, no los ministros, no los magistrados, no los jueces, que somos personal de confianza y somos mandos. Así no es. somos, no patrones, tenemos, digamos. Pues se dice patrones equiparados. No tenemos ese derecho, pero sí los trabajadores de base tienen derecho a irse a la huelga. En el caso de una huelga, que esa es la única figura que permite suspender las labores, por eso efectivamente era un paro ilegal. Así es. Tiene reglas. Se tiene que inscribir ante la autoridad laboral, la fecha, se tiene que emplazar, se tiene que comentar qué pretensiones laborales se tiene, porque en realidad es por motivos laborales, nada más. Y tiene además, lo califica la autoridad laboral este emplazamiento, porque tiene que haber algún indicio de que hay violación a las prestaciones consideradas en el propio artículo 123 constitucional. En este caso ni había violación, al contrario, pues hay un estatus laboral absolutamente privilegiado, no solo respecto de la totalidad de los trabajadores mexicanos, sino respecto de los propios trabajadores al servicio del Estado. La nómina del Poder Judicial es la nómina más cara de todos los poderes públicos, locales, federales, empresas paraestatales, empresas productivas del Estado. Nadie gana lo que se gana en el Poder Judicial, que déjame te cuento que desde el cargo de subdirector excede el salario de la presidenta de la República. Un subdirector, gana más de 120 y tantos mil. Más de 130,000 pesos. Wow. Subdirector, director de área, director general, coordinadores, secretarios de estudio y cuenta, en el caso de la Corte, todos ganan más que la presidenta de la República, además de la totalidad de jueces, magistrados y ministros. Entonces, pues es un tema que por supuesto no puede más que escandalizar. Claro. O sea, los trabajadores más privilegiados del poder público deciden parar, no porque tienen demandas laborales, sino porque están en contra de una reforma que cuestiona esos privilegios, entre otros temas. Y están en contra, y entonces deciden tomar una posición política, porque incluso hasta lo manifestaron así. Pues es que no es laboral, pues no es laboral. Es un paro por privilegios, por defensa de privilegios. Y al ser una manifestación política, pues no podía hacerse a través de los propios centros de trabajo. Así es. Se permitió la suspensión, nadie fue sancionado. A lo más que llegó el Consejo de la Judicatura Federal fue a advertir que después de 2 meses ya detenidas las labores... Y con voto dividido, además. Y les advierte que probablemente si siguen deteniéndolas, van a llegar a sancionar a alguien. Nunca se sancionó a nadie, nunca se suspendió el pago. Por eso decían, fue un paro todo pagado, absolutamente... financiado por el propio Poder Judicial. Así es, totalmente distinto a cualquier huelga de cualquier trabajador al servicio del Estado o trabajadores de empresas privadas que se ha ido a una huelga, porque lo primero que se hace ahí, de acuerdo con la ley, pues es suspender las remuneraciones. Exacto. Y es parte de la negociación posterior. No se suspendió ninguna remuneración. No se suspendió.
Para nada, absolutamente para nada, de trabajadores que suspendieron 100% sus labores más de 2 meses. ¿Y crees que tuvo algún efecto este paro tan prolongado o simple y sencillamente dañó todavía más la mala imagen del Poder Judicial frente a la sociedad? Pues yo creo que sí, incluso se ven en algunas tomas que llegan a hacerse cuando algunos pequeños grupos del propio Poder Judicial Sí. Tuvieron manifestaciones, sobre todo en el centro, alrededor de la propia Corte, de la sede de la Corte. Sí. Mucha gente que iba pasando por ahí, y hay los videos y se detiene a reclamar que estén suspendiendo sus labores. Así es. Y incluso los propios participantes en los mítines se entablan en discusiones, pero en general la reacción de quienes veían estas concentraciones pues no fueron de apoyo. Y creo que sí, es muy probable que más bien haya servido para terminar de dar a conocer la situación de privilegio del propio Poder Judicial. Digamos que, como decimos en mexicano, sacaron el cobre. Es decir, sí, creyeron que iban a formar un movimiento social de apoyo popular, y con todo y que tuvieron el apoyo del 80% de los medios concesionados, comerciales, de radio, televisión, medios impresos, no prendió el tema. O sea, no se volvió una causa de la sociedad. Al revés, creo que la sociedad se radicalizó todavía más, viendo las encuestas, a favor de la democratización del Poder Judicial por la vía de la elección, ¿no? Totalmente. Es decir, lo que fue una pedagogía al revés. No sé si lo podemos explicar así. Lo que no se pudo ventilar de manera clara durante una campaña electoral federal, el paro, la posición de los defensores del paro, hizo más evidente la necesidad de cortar con esos privilegios, ¿no? Totalmente. ¿En qué situación está ahorita ya la reforma del Poder Judicial? Pues resolvimos la impugnación más fuerte que teníamos a nivel jurisdiccional. Digamos que cuando se impugna alguna medida, ya sea del gobierno o medida legislativa, alguna aprobación de una ley, se tienen diferentes alternativas. Entonces busca el juicio de amparo cuando alguien no quiere que se le aplique a esa persona. Pero si no, se busca una acción de inconstitucionalidad o una controversia constitucional. En el caso de la reforma era muy difícil para quien quisiera impugnarla, primero porque no hay ningún formato que permita en nuestra propia Constitución impugnar la Constitución. Más bien lo único que prevé la Constitución es que se puede reformar la Constitución y dice cuál es su regla para reformarse. Y el tema es que, y se dijo bastante, que además muy ociosamente, que finalmente sí habríamos podido impugnar si hubiera tenido algún problema de procedimiento. Se decía, nosotros sí podemos impugnar el procedimiento. Pues sí, pero aquí nadie lo está impugnando. Nadie impugnó nunca. No fue como la ley de energía eléctrica. Exactamente. Que era una ley secundaria. Que se tuvieran los votos, que se hubiera votado conforme a la propia ley del Congreso para votar reformas constitucionales, o que no se hubieran reunido más de la mitad de las votaciones de los congresos locales. Se reunieron casi todos, en realidad. Entonces era ocioso pensar si tenía o no sentido en este momento discutir si podíamos discutir el procedimiento de aprobación de una reforma constitucional cuando nadie la impugnó. Exacto. Sino que lo que se estaba impugnando pues era el contenido de la propia reforma constitucional. Entonces aquí la ley de amparo es muy clara y bueno, pues se ha hecho ya muy público el contenido de este artículo 61, fracción primera, que dice expresamente que no procede el juicio de amparo tratándose de reformas o modificaciones constitucionales. Lo dice. Entonces aquí no venía al caso la interposición de los más de un centenar que se han presentado de juicios de amparo buscando una resolución judicial en contra de la reforma. Así es. Entonces digamos que pues los propios jueces saben que ese no era un mecanismo ad hoc.
Entonces, ¿qué hicieron? Pues aceptaron primero un recurso que le llama la Corte consulta a trámite, porque a través de las facultades generales del propio Pleno de la Corte se quiso cuestionar la procedencia de una reforma constitucional. Entonces era una cosa absurda. Ridícula que a través de ello estuviéramos por encima de cualquier otro juicio. Exacto. Por medio del uso del artículo 11 que prácticamente prevé cuestiones propiamente administrativas. Quería establecerse que, bueno, de hecho se aprobó. Así es. Se aprobó que sí era un mecanismo idóneo. Después les dio un poco de pudor llevarlo al fondo y presentar ya el tema en el fondo, y lo que se hizo fue aceptar varias acciones de inconstitucionalidad, que tampoco es un medio idóneo porque justamente la Constitución no las prevé para impugnar reformas constitucionales, sino leyes. Lo que se impugna es la constitucionalidad de la ley. De la ley secundaria, no de la Constitución misma. En sí mismo es un contrasentido. Así es. No se puede utilizar un medio de control constitucional para cuestionar la Constitución. Exactamente. Por eso es que se asume que es parte del ejercicio de soberanía del pueblo mexicano, cualquier reforma constitucional. Tan es así que nunca en la vida constitucional de nuestro México libre e independiente se ha aceptado la posibilidad de que haya una revisión de una reforma. Entonces era un hecho inédito. Primero que le dieran entrada. Entonces, para darle entrada, nos decía el ministro ponente, el ministro Juan Luis González Alcántara, que teníamos que considerar esa reforma como electoral. Que era un equivalente de una reforma de ley electoral. Y entonces, bueno, el razonamiento era así como acabas de decir, churriguresco, porque porque eso le corresponde al Tribunal Electoral, en todo caso, no a la Suprema Corte. Parte de la argumentación, parte de la seriedad o de la falta de seriedad de la argumentación, decía en varias páginas, tan es así, tan es ley nuestra Constitución que le llamamos ley suprema, tan es ley nuestra Constitución que le llamamos ley general, y ese uso de ese lenguaje la convertía en una ley que podíamos declarar inconstitucional. Wow. Entonces fue como agua al tiempo, ministra, pero no quería yo terminar esta entrevista sin comentar, y ojalá y nos pudiera comentar que próximamente va a dar su informe de labores. Sí, el próximo 9 de diciembre. El 9 de diciembre. Así es. Y que usted va a ir por la elección, ¿no? Y vamos, sí, claro, voy por la elección popular. Exactamente. ¿Qué mensaje? Creo que sería importante para quienes nos están viendo, es importante transmitir de por qué hay que elegir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Pues un principal tema es este que mencionábamos ahorita. La democracia tiene muchos beneficios. Históricamente, y no por nada ha sido ya una forma de tramitación de los asuntos públicos con mucho prestigio, no obstante que se ha hecho mal uso de mecanismos democráticos. No obstante que los partidos políticos le hacen poca buena fama a algunos mecanismos democráticos. Sin embargo, la democracia tiene muchas ventajas en sí misma. Trae la transparencia, hace públicos los asuntos públicos. Así es. Y por lo tanto, el puro hecho de estarlos ventilando hace más difícil que, digamos que es un antídoto contra la corrupción. Eso hace más difíciles y muy costosos o muy evidentes finalmente los temas de corrupción. Entonces, en el Poder Judicial, que ha estado tan cerrado, ventilarlos, abrirlo al escrutinio público, creo que puede tener esa primera ventaja. Es por sí mismo un mecanismo anticorrupción. Pero en segundo lugar, pues la democracia misma, digamos que es el asumir
que los poderes públicos son del pueblo mexicano. Así es. Y eso tiene otra ventaja porque implica un cambio no solo de modelo en sí mismo, de legitimación del Poder Judicial, sino también de transformación de la mente del juzgador, de la persona juzgadora. Actualmente no le rinde cuentas a nadie. Y lo que funciona son estas cadenas de favores mutuos que son mejor conocidos y en el peor de los casos pues son un conjunto de conflictos de interés, de influyentismo, de tráfico de influencias masivo, que lo que genera pues es más bien un estímulo a que se reproduzca. ¿Quién se queda con los cargos? Pues quien hizo más favores. Más favores y más relación. Quien tiene más amarrado su compromiso para resolver de tal o cual manera, que es parte de lo que ha venido sucediendo históricamente en el Poder Judicial. La democratización rompe la elección popular rompe esos compromisos, esas cadenas ya de historias de favoritismos, de influyentismo. Además, nos pone a los candidatos, a las candidatas a explicar lo que hemos hecho, quiénes somos. Así es. Además de reconocer que le corresponde al ciudadano el adueñarse de ese poder. Exactamente. Que es muy positivo en sí mismo. Y por lo tanto, además, asumimos que somos servidores públicos. Y que no son una aristocracia ni son una élite aparte, son pueblo. Que hace pueblo. mucho que se acabaron los títulos nobiliarios en nuestro país. Exacto. Y que estamos obligados a responder a los valores constitucionales. Así es. De interés público, de interés social, de los derechos, no solamente a escoger a qué derechos queremos beneficiar, sino al conjunto de los derechos con los principios sociales que contiene nuestra propia Constitución, que se han ignorado durante mucho tiempo, que prácticamente ya lo sabían, bueno, que además en la cultura jurídica nacieron medio muertos y más bien los hemos venido reivindicando ya las últimas generaciones de juristas garantistas de derechos humanos que ponemos en el centro a los derechos sociales porque son la condición de que se puedan ejercer los demás derechos humanos, las libertades individuales. Entonces, es toda esta parte, es en sí misma virtuosa. Así es. Por eso la reforma, primero la urgencia y la necesidad de una reforma que pudiera resolver todos estos problemas, resolver y romper también las cadenas de nepotismo que hay en el Poder Judicial, no solamente de influyentismo, y romper los vicios del Poder Judicial, de impunidad, enormes cadenas también de impunidad, quitar estos órganos costosos e infuncionales que no ejercen ningún control respecto de estos temas, como el Consejo de la Judicatura Federal, y crear estos nuevos órganos que sí nos dan mucha esperanza de que puedan hacer una diferencia en términos de impedir la impunidad. Este Tribunal de Disciplina Judicial, que también se ha atacado mucho, y se ha atacado mucho porque se le están poniendo pues los dientes necesarios para que ejerza control. Para que ya no sea simulación. Exactamente. Entonces es muy virtuoso en sí mismo y la propia reforma pues trae este otro tema que va a ser también producto de la propia votación, porque creo que es importante que a la ciudadanía le comentemos pues que estamos obligados a cumplir la ley, la Constitución, no solo lo que nos gusta, sino también lo que nos es directamente aplicable, como los límites a las remuneraciones de las personas servidoras públicas. ¿Qué hemos comprobado en el último año de ejercicio? Que se puede trabajar honradamente, con compromiso hacia nuestra población y además que alcanza muy bien una remuneración menor a la que percibe la Presidenta de la República para cumplir nuestra función con perfecta decencia, que no puede ser argumento de no corrupción el ganar mucho dinero, porque finalmente se ejerce una corrupción frente al presupuesto. Y un dispendio. Exactamente. Y que los recursos públicos pues deben ser para los programas sociales, para la infraestructura que necesita nuestra sociedad, no para los funcionarios, ni siquiera para los jueces. Muy bien. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Nos vemos en la próxima emisión de Versiones Públicas.